Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas. Segunda parte, Visiones Generales. Capítulo 12. Visiones de las iglesias cismáticas y heréticas. 11. Encuentra en su viaje a Belén nuevas sectas. Viajé luego por la tierra prometida y tuve que pasar sobre el mar. De pronto vi una navecilla en medio de una tempestad, llena de hombres malos, que bramaban, y pensé: estos tienen una nave y están en peligro. ¿Y yo, cómo haré para pasar sobre estas aguas? Apenas tuve esta duda, caí al agua, y me aconteció como a Pedro cuando dudó. Pero mi guía, aferrándome por el brazo, me transportó a tierra y me reprochó mi duda. En la proximidad de Belén vi la mansión de bodas, y quise pasar delante, pero fui conducida adentro. La recorrí en toda su extensión. Había mucha gente extraña, hombres y mujeres. Un joven de aspecto agradable con uniforme azul parecía que mandaba allí. Además de ellos, había una mujer gruesa, ambiciosa, que se metía en todo con audacia y con aire de superioridad. Quería hacerlo todo y saberlo todo mejor que los otros. Los eclesiásticos habían sido como echados de casa. La estancia donde estaban los vestidos nupciales estaba cerrada. Con todo esto, pude entrar. Los muros estaban llenos de telarañas, pero todas las vestiduras estaban allí y en buen estado de conservación. Encontré 20 velas preparadas en los candelabros y 4 aún no preparadas, pero también 20 sacos llenos y 4 todavía vacíos. Mientras daba vuelta por la casa, aquel joven me seguía por todas partes y se maravillaba de cuanto yo decía o hacía. Me mostró un hoyo donde él y todas las personas habían metido con gran fatiga todas las bestias impuras, como sapos, escuerzos, culebras, y quería impedirme levantar la tapa, diciéndome que correría peligro. Pero yo le respondí que esto no me dañaría y que ya otras veces había limpiado. Miré aquellas feas bestias y volví a cerrar la tapa. Me dijo que las personas no eran capaces de echar animales inmundos. Yo le respondí que nuestros sacerdotes lo podían y que él debía reflexionar, qué prueba era esta de su fuerza y poder. Encontré también un paquete conteniendo escritos, sellado, y el joven me dijo nuevamente que su gente era incapaz de desatar y romper esos sellos. Entonces le hice observar la total impotencia de su gente. Añadí que si era cierta esa grave falta de poder de su gente, era muy injusto de su parte arrastrarse por la casa con aquella mujer gruesa, terca y ambiciosa. Esta mujer se puso muy furiosa contra mí y expresó su indignación porque aquel joven se entretuviese conmigo tanto tiempo. Había ya por largo tiempo disputado conmigo, burlándose de las esposas que ella llamaba damitas, a propósito de la matrona, del vasito y otras cosas parecidas. Después, temiendo que aquel joven que mandaba en la casa podía echarla de allí, comenzó a hacérsela importante para dar a entender que era necesaria su presencia, con toda clase de manejos. Recogió los vestidos de todos los que estaban en la casa y comenzó un lavado general. El recipiente de ropa se le caía de un lado a otro lado y ella no pudo llevar a término su trabajo. Todo lo húmedo y sucio debió ser de nuevo separado y extendido. Entonces comenzó a fabricar pan, pero también esto le salió mal y no dio resultado. Luego quiso cocinar, encendió un gran fuego, suspendió una gran olla y se plantó delante con toda su gordura diciendo que ninguno tenía que acercarse a la olla. Mientras tanto, barbotaba continuamente charlas, repitiendo cosas del Papa y del Anticristo. El odio al Papa fue una nota característica de Lutero, que perdura aún entre los protestantes, quienes llaman al Papa Anticristo y a Roma la Babilonia. De pronto, he aquí que se precipita el gancho, la cadena, la olla y la misma chimenea sobre el hogar con un fracaso enorme, echando tizones y carbones por todas partes, con tal confusión que la mujer y todos los que allí estaban escaparon de la casa, fuera de aquel joven que dijo querer entrar en el jardín de la mansión de bodas. Este joven significa el nuevo modo de pensar de los protestantes sobre la iglesia, su uniforme, el vestido seglar, su mando en la mansión de bodas, la opresión del poder secular en la iglesia de nuestro país, y aquella mujer desvergonzada,
La antigua levadura luterana. (12) En una estancia de la mansión de bodas. Estuve en la casa de la mansión de bodas y barrí la estancia del austero superior. Barrí hacia afuera la paja, fragmentos y ramitas parecidas a las que quedan después de haber encendido la estufa, y también un espeso humo negro. Había un hoyo peligroso sobre cuyo borde debía permanecer con gran atención, y eché dentro todas las escorias. La vieja mujer luterana, que se había metido en un ángulo de la casa, se incomodó mucho viéndome allí y comenzó a murmurar contra mí. Me arrojó inmundicias para hacerme enojar, y como barriendo llegué a donde ella se encontraba, me gritó diciéndome que yo no tenía que barrer en su lugar, que esto lo hacía ella misma. Yo le respondí que en este caso no debía ella echar hacia mi lado aquellas inmundicias. La hija de ella estaba siempre ocupada en adornarse y en verse bien, para esconder su fealdad y fascinar a los demás y atraerlos. No tenía ningún recato. Esta fatal joven audaz estaba en medio de los eclesiásticos. El severo superior vigilaba ahora con mayor cuidado sus manejos y con todo empeño se oponía, y trabajaba para desbaratar sus planes. Barrí también la estancia muy inmunda del Deán, como la tenía en esa casa cuando llegó a habitarla. Él se mostraba avergonzado. El maestro de escuela tenía otra esposa que quería empujar entre los protestantes. Vi también que el severo superior hubiera querido tenerme siempre en Darfel. He visto un cuadro del miserable estado en que me hubiera encontrado, porque me vi sobre un lecho de exposición. He visto cómo la monja Songen hubiera deseado representar un gran papel, cuando yo me hubiese trasladado a Darfel. Cuadro número 13. Ve los males de la secta de los moravos. He visto también el lugar donde habitan los hermanos moravos. La secta de los hermanos moravos tuvo su origen en Wycliffe y en Juan Hus. En Alemania se llaman Evangelische Brüderkirche y en Inglaterra Moravian Church. En tiempos de Lutero abrazaron muchos errores de estos seres siarcas. Esta gente está allí circunspecta y obra a escondidas, poco a poco, como quien no quiere despertar del sueño a otros. Todo allí es tan gentil, tan limpio y silencioso. La gente de esta secta tiene apariencia de ser piadosa. Con todo me fue mostrado que es internamente más perdida y muerta que los pobres indios por los cuales yo debo orar ahora. Donde no hay lucha, no hay tampoco victorias. Ellos se acomodan a todo fácilmente, a la larga, y así son espiritualmente pobrecísimos, y a pesar de todos sus bellos modos de decir, y todas las apariencias externas, sus cosas están en pésimas condiciones. He visto todo lo que en la mansión de bodas, bajo la imagen de dos enfermas, yo debía reconocer la diferencia de sus almas, esto es, de su interior delante de Dios. He visto a la comunidad de los hermanos moravos como una enferma que pretende parecer que no lo está, y trata de esconder sus males internos y vergüenzas. Aparecía muy piadosa y complaciente, y escondía cuanto podía sus maldades. Entonces, enfrente a ella, he visto a otra enferma, como en una visión más lejana. Estaba cubierta de llagas y tumores, pero estos resplandecían semejando a objetos cubiertos de perlas. Todo era luminoso, hasta el lecho donde yacía, y el espacio que estaba en torno resplandecía con candor de nieve. Mientras tanto, cuando la enferma morava se acercaba a aquel lugar, se manchaba y contaminaba donde ponía el pie. Solo procuraba que nadie penetrase en el lugar de sus inmundicias. Cuadro número 14. Va nuevamente a la mansión de bodas. Fui de nuevo a la mansión de bodas. Estaba llena de hombres, divididos entre sí. Estaban los mejores en torno de Overberg y de Droste.
y entre ellos también estaba aquel joven de uniforme azul que parecía querer convertirse. Ahora no llevaba uniforme. Aquellos señores no tenían ahora otro juramento más alto que su nombre. Él era todo para ellos. Había en el piso inferior mesas con urnas, y fueron invitados también los jóvenes. Pero el asunto no prosperaba. Hacia la parte superior habían fabricado una escalera exterior, y sobre ella se agolpaba una multitud de personas, hombres y mujeres, eclesiásticos y seglares, católicos y protestantes. Arriba reinaba una gran actividad, separada de la iglesia, antes bien contraria completamente a ella. Con todo esto, vi allá arriba a muchos sacerdotes conocidos por mí, traficando con los protestantes contra aquellos que estaban en el piso inferior, y he visto a varios que llevaban cosas sobre la espalda, desde el piso superior al inferior, y subir y bajar. Lo que mucho me espantó fue comprobar que aquel joven que se daba por convertido, en el cual los de abajo se abandonaban enteramente y confiaban, era un desvergonzado traidor, que secretamente revelaba los planes que hacían los del piso inferior a los del piso superior. Estuve de tal modo indignada que quería apresurarme, penetrar dentro y descubrir la traición. Esto me causó tanta amargura que tuve que llorar. Pero mi guía me contuvo y me dijo: no es tiempo aún. Espera hasta que él se traicione a sí mismo. Así contemplé mucho tiempo este cuadro y vi finalmente que algo sucedía a aquellos del piso superior, y que los unos y los otros fueron enviados afuera. Todos los que por aquella escalera exterior habían entrado, y no por la puerta del redil, fueron echados y huyeron. Vi después en el jardín un campo de flores, y sobre él una angosta escalera que iba hacia el cielo. Y vi subir multitud de los dispersos que no fueron admitidos. He visto a otros que habían subido, y que de nuevo descendían para buscar a los compañeros. He visto personas, al parecer muy importantes, ser despedidas, y que la escalera subía en alto delante de ellos, porque ella descendía del cielo. Junto a las gradas estaba un joven con una espada en la mano, que rechazaba a los malos. Cuadro número 15. Visión profética de la Catedral de Münster. ¿Qué hacen ahora con la grande y bella iglesia? Es la Catedral de Münster. Todo es trasladado a la capilla donde estaba primero el recipiente de plata, donde Bernardo de Galen yace sepultado. Todo va allá adentro, todas las gracias, todo, todo. Oh, cuán bello y maravilloso es esto. Está allí posado un cáliz, está vacío. Sin embargo, de aquel cáliz sale un rayo, y he aquí que se desarrolla y crece una alta cruz de resplandor celestial. A la izquierda del cáliz está una esposa adornada con una iglesia en la mano, y a su derecha un joven maravillosamente hermoso que debe ser el esposo. He aquí que se celebran las bodas. Pero mirad, afuera, en el aire, está la Madre de Dios, y tiene delante de sí al niño Jesús, y de sus manos nace una magnífica vid, que cubre el techo de la capilla y crece dentro con sus racimos. Y estos racimos dan el vino que contiene el cáliz, y a diestra y siniestra salen magníficas flores de luces, y todo lo llenan de esplendor y espigas, de magníficos granos de oro, y todas esas matas de flores nuevas se adornan de pequeños, maravillosos y espléndidos frutos. Todo se hace luz y esplendor. Todo será aquí conservado y cosechado. He aquí que allá en lo alto está un santo y antiguo obispo, y es Ludgario. Él conserva y defiende todo. ¿Qué es esto? Mirad, de toda la entera y vasta iglesia, afuera en la capilla, crepitan rojas ramas devoradas, y en la ciudad crece como si gran número de casas se precipitaran al suelo destruidas. Allá arriba, en el castillo, las cosas van mal, pero todo esto debe entenderse en sentido espiritual. La iglesia grande quedó exteriormente como era. Siguen haciendo todo como antes, pero las gracias se han retirado y amontonado en la capilla. También en sentido real por los bombarderos de la última guerra. Al día siguiente la vidente contempló la relación del cuadro anterior diciendo: he visto el cuadro entero respecto a la capilla de los Galen,
y he visto en lo alto, sobre la antigua iglesia, sostenida en el aire, otra iglesia nueva, y en la que penetraron y aparecieron todas las magnificencias que habían en la capilla de los Galen. Debajo de la antigua capilla aparecía como negra y como si se precipitase en el seno de la tierra. Pensé en mí, qué hermoso sería si la iglesia que está en lo alto pudiese bajar al suelo y ponerse en el lugar donde estaba la antigua iglesia. He visto este cuadro muy distintamente, pero he olvidado algunas circunstancias. Me fui luego por un camino simbólico y encontré, no lejos de la parte posterior de la catedral, en un campo que la mitad era prado y la mitad desierto, a un niño perdido, sin patria, al cual le sangraban los pies en medio de los rastrojos. Lo quise transportar a las flores del prado. Le dije que allá había flores, que podía chupar y que él chuparía la miel. Yo no sabía cómo ayudarlo. Él me dijo que tal era su destino y que tenía que sufrir así y desangrarse hasta que fuese recibido y escuchado. Pensé en aquel niño que ayer se desposó en la capilla de la iglesia de los Galen. Cuadro número 16. Visión simbólica de una iglesia relajada. He visto horribles miserias y cómo en aquella iglesia se jugaba, se bebía, se cortejaba, se charlaba. En una palabra, se cometían todas las abominaciones. Parecía como si en medio de ellas se hubiese establecido el juego de bolos. Los eclesiásticos dejaban obrar y celebraban la Santa Misa muy profanamente. He visto también a judíos en la puerta de la iglesia. Yo tenía gran turbación. De pronto mi esposo me ató a una cuerda semejante a aquella con la cual él mismo había sido atado a la columna, y dijo: así esta iglesia será atada tan estrechamente hasta que pueda alzarse de nuevo y resurgir. Cuadro número 17. 5 obispados de la provincia del Rin Superior. Marzo del año 1820. Llegué en mi viaje a Frankfurt y vi un gran palacio no lejos de la gran iglesia. Allí estaban reunidos los miembros de una sociedad para discutir cosas pésimas. Adentro he visto a algunos eclesiásticos. Debajo de los asientos estaban los diablos. En otro viaje volví de nuevo a aquel gran palacio. Delante de la puerta yacía Satanás, bajo la forma de un perro negro con ojos colorados, y parecía dormir. Lo toqué con el pie y le dije: vamos, Satanás, ¿por qué estás aquí durmiendo? Él me respondió: aquí puedo dormir tranquilo. Los que están dentro hacen mi oficio. He visto también un cuadro simbólico de este nuevo género de arquitectura eclesiástica. Me encontré en un barco todo perforado y me eché sobre el puente, único espacio angosto que quedaba entero. La gente estaba sentada sobre el borde extremo de los lados del barco. Yo siempre rezaba para que aquellos hombres no cayeran en lo profundo, pero ellos me maltrataban y me tiraban puntapiés. Yo veía inminente el hundimiento del barco y me sentía morir de pena. Finalmente tuvieron que dejarme en tierra, donde mis amigos me esperaban, y me llevaron a otro lugar. Seguí siempre rezando para que aquellos infieles escapasen de tan grave peligro. Apenas estuve en tierra, el barco se hundió, y ni uno de los que estaban sobre él volvió a salir, por lo que quedé muy contristada. En el lugar donde llegué había abundancia de frutas. Mientras estaban reunidos para discutir proyectos contrarios a la Iglesia Católica en Frankfurt, en el conciliábulo de Frankfurt se discutieron las bases del proyecto de Werkmeister acerca de la constitución de la Iglesia Católica Tudesca para los Estados Confederados, que vieron la luz en el año 1813. Ana Catalina combate contra ellos con dolores y oraciones. Llevo un peso enorme sobre mi espalda y me he cargado demasiado con dolores y expiaciones en favor de otros. Me parece sucumbir. Veo un cuadro tan triste de los hombres, especialmente de los eclesiásticos, que no puedo menos que tomar siempre nuevos trabajos por ellos. He pedido al Señor que se digne mover un tanto los corazones de sus más crueles enemigos,
a fin de que al menos en esta Santa Pascua se inclinen a mejores sentimientos. Dije al Señor que yo me consideraría dichosa de poder visitar a los más endurecidos que me eran conocidos, o que Él, que conocía a los más necesitados de mis sufrimientos, quisiese enviarme penas expiatorias en su favor. Entonces me sentí elevada en alto, y me pareció estar puesta entre el cielo y la tierra. Me pareció hallarme sobre un luminoso barco, y sentía correr por los miembros el rigor de agudos e indefinibles dolores que no han cesado aún, y me oprimía sobre el hombro izquierdo el dolor que sentía. Mientras miraba hacia abajo, vi a través de un turbio velo, distintamente los múltiples errores, los falsos caminos, los pecados de los hombres, y cómo ellos obran bestial y maliciosamente contra toda clase de verdades y contra toda razón. He visto cuadros de diversos géneros, y vi de nuevo aquel miserable barco lleno de hombres que se dicen felices, y son tenidos como tales por los otros, pasar cerca de mí por las aguas peligrosas, y a cada instante me parecía verlos como si se hundieran. Reconocí entre ellos algunos sacerdotes, y me sentí en mi corazón deseosa de ayudarlos a que reconociesen su verdadero estado. Miré también desde allá varios lugares, donde vi fluctuar y agitarse una multitud de lúgubres apariciones. Eran cementerios de los cuales ya nada se sabía, ni que hubiesen existido en aquellos lugares. Vi muchas almas vagando por lugares solitarios, donde sus cuerpos fueron muertos, o donde alguno había sido muerto por ellos, de lo cual no me acuerdo ahora bien, puesto que me parece que fui advertida que aquellas almas están allí por relación con la expiación de sus asesinos. Todo esto que veía, intenté enmendarlo y sanarlo, expiándolo por medio de los nuevos dolores que pedí. Cuando en cambio miraba a lo alto, la vista era tan bella y celestial, tan opuesta a la abominación y el horror del mundo, que mis ojos casi se cegaban de admiración. He visto a todos los santos y a los coros de los ángeles en el trono de la Santísima Trinidad, y vi a la Madre de Dios ofrecer de nuevo sus dolores por medio de Jesús. Asimismo hacían todos los santos. Este es un cuadro de inefable multiplicidad y unidad, actividad y reposo, del más alto esplendor, amor y paz. Mientras así miraba a lo alto, observé, por primera vez, que me encontraba colocada sobre una balanza, puesto que vi el asta y el equilibrio encima de mi cabeza, y entonces vi dentro del otro plato de la balanza, que pesaba en lo profundo de las tinieblas de la tierra a los más enfurecidos, yacer en el centro y a otros en el borde, como en aquel barco visto precedentemente. Como mis dolores, mi paciencia y mis súplicas aumentaban, así el plato de la balanza subió un tanto más arriba. Era, sin embargo, demasiado pesado, y he visto que la mayoría eran precipitados desde el borde. Todos aquellos a quienes yo contraponía mis sufrimientos permanecían vivos. Mientras miraba con gozo arriba, he visto el cielo y la ayuda de Jesús. He obtenido por mis dolores algo de la gracia de Dios. Pero estos hombres son duros como piedra y recaen siempre de mal en peor. Cuadro número 18. Las sedes episcopales vacantes. En mi viaje a la mansión de bodas llegué a un campo, al lado del cual había una cabaña. Allí encontré a un esposo que esperaba a su esposa. Me dirigí hacia un gran palacio situado en la vecindad del campo de los apóstatas, y allá vino a mi encuentro una bella esposa. En apariencia me acompañó muy alegremente. Estaba con ella el hermano, que tenía algo de curioso y de singular, y que a mitad del camino se volvió atrás. Conduje a la esposa hacia el hombre que estaba en la pequeña cabaña. Él la recibió con gran alegría y gozo. Sacó y distribuyó muchas buenas viandas que parecían cosas espirituales. La esposa le había dado la mano alegre y contenta, pero luego se excusó y se fue, queriendo diferir el casamiento. El esposo quedó muy turbado. Con todo, lo vi mostrar mucha dulzura y quiso esperarla y no comprometerse con otra. Me condolí tanto del esposo que le di el dinero que llevaba conmigo. Él lo aceptó. Sentí que era el esposo celestial,
y que la esposa era su grey. El dinero que yo le di era la oración y mi trabajo espiritual, con los cuales le había recomendado a la esposa. Oh, si ésta pudiese leer en el corazón del esposo cuánto la desea, cuánto la mira y suspira por ella, y cómo espera a aquella que le abandonó tan bruscamente, cuánto se ha hecho en su favor, cómo le hubiera sido fácil ser feliz con él. Sin embargo, lo ha abandonado. Cuadro número 19. Ruega por 5 diócesis y ve un cuadro espiritual. Noviembre del año 1822. He visto a la esposa presentarse muy bella y santa. Yo, con otras 4, éramos doncellas destinadas a acompañarla en las bodas. El esposo estaba tristón y tenebroso. Tenía 5 jóvenes en su compañía. Hubo alegría y fiesta todo el día. Por la tarde se presentó otro esposo maravilloso, que echó a aquel tristón afuera de la puerta diciéndole: «Esta esposa es para ti demasiado noble y santa». Durante estos días estuve siempre sumergida en la visión de este cuadro, y he visto aquella casa de bodas como una iglesia y a la esposa tan buena y santa que solo con timidez y reverencia era posible acercarse a ella. Cuadro número 20. Estado infeliz de los protestantes. 2 de marzo del año 1822. Después de orar por una familia protestante en grave necesidad, que el peregrino le recomendara, expresa: «Es cosa rara que en este caso no adelantamos nada con la oración. Veo a estos protestantes tibios en un estado singular. Viven entre sombras, como en medio de tinieblas, sordos y ciegos, y caminan a tientas. Están como en una corriente impenetrable que aparta de ellos todas las cosas. No sé si Dios los sacará de tal estado».